Si le pides a un ingeniero aeroespacial que diseñe un motor con una precisión matemática absoluta, donde cada pieza metálica encaje con su par sin dejar el más mínimo espacio vacío, el resultado será una catástrofe inmediata. Al encender la máquina, la fricción térmica fundirá los engranajes en cuestión de segundos, convirtiendo una obra maestra del diseño en un bloque de chatarra inútil. Para que cualquier motor funcione en el mundo físico, necesita lo que en mecánica aplicada se denomina tolerancia, un margen de error, un pequeño espacio de juego, una imperfección calculada que permita la expansión del metal bajo calor y el flujo irregular del aceite lubricante. La sociedad humana, como estructura termodinámica, opera exactamente bajo este mismo principio. El gran error del puritanismo contemporáneo y de las ideologías utópicas es creer que la civilización es una ecuación que puede y debe ser perfeccionada. Asumimos ingenuamente que, si logramos que cada ciudadano respete absolutamente todas las reglas morales y legales al pie de la letra, alcanzaremos el paraíso en la tierra. La realidad sociológica y biológica es mucho más oscura, compleja y fascinante. Una sociedad estrictamente virtuosa, transparente y moralmente pura está condenada al colapso fulminante. El orden civilizatorio no se sostiene por la suma inmaculada de nuestras virtudes, sino por el equilibrio milimétrico y disimulado de nuestros vicios. A principios del siglo XVIII, un médico y filósofo holandés radicado en Londres, llamado Bernard Mandeville, publicó un texto que provocó tal nivel de indignación que fue llevado ante los tribunales británicos, acusado de atentar contra el orden público. No era un tratado hereje ni un panfleto incitando a la rebelión física. Era simplemente un poema satírico titulado La fábula de las abejas, o vicios privados, beneficios públicos. En él, Mandeville describía un panal inmensamente próspero, poderoso y lleno de vida, cuyo éxito económico y militar radicaba de forma exclusiva en la corrupción, la vanidad y la codicia inagotable de sus habitantes. Los abogados del panal estafaban, los médicos prescribían remedios inútiles, los sastres inventaban modas extravagantes para alimentar el narcisismo desenfrenado de las abejas ricas. Pero toda esa maquinaria de vicios generaba una circulación de capital brutal, empleo constante, innovación y progreso material. Un día, las abejas, agotadas por la culpa moral y arrepentidas de sus pecados cotidianos, rezaron a los dioses pidiendo una inyección de virtud absoluta. Júpiter, enfurecido por la hipocresía de sus plegarias, les concedió el deseo. En un instante cósmico, el panal se volvió perfectamente moral. ¿El resultado? Los tribunales cerraron sus puertas porque ya nadie cometía un solo delito ni rompía un contrato. La industria textil y la joyería quebraron al instante porque la vanidad y el deseo de impresionar al vecino desaparecieron por completo. Los restaurantes de lujo colapsaron porque la gula fue erradicada de la psicología de los insectos. Sin el poderoso motor del egoísmo, el panal se sumió en una depresión económica irreversible, la inactividad masiva y, finalmente, la muerte de la colonia. Mandeville desnudó con un siglo de anticipación una verdad que la moral cristiana y la ética kantiana han intentado ocultar desesperadamente. Los impulsos más oscuros del ser humano son los cimientos mismos de la prosperidad pública. Tu deseo narcisista de adquirir un dispositivo de última generación para proyectar un estatus superior frente a tu círculo es exactamente lo que financia los salarios de los mineros, los ingenieros de software y la red de logística global. La envidia, la codicia, la soberbia y la competencia despiadada no son fallos del sistema que debamos parchar mediante la educación moral. Son el combustible nuclear que impide que la civilización regrese a la precariedad de las cavernas. Para comprender cómo la moralidad estricta actúa como un veneno paralizante, basta con observar una táctica sindical en el mundo corporativo conocida como la huelga de celo o trabajo a reglamento. Cuando los trabajadores de un sector estratégico desean paralizar una corporación, pero no pueden permitirse el riesgo financiero de una huelga total, deciden ejecutar algo muchísimo más destructivo: cumplir todas y cada una de las reglas de la compañía de forma robótica, sin omitir un solo protocolo de seguridad, sin tomar un solo atajo burocrático, y exigiendo autorización oficial para cada respiración.
Al aplicar la normativa con una pureza microscópica, la cadena de producción se detiene por completo en cuestión de horas. Las leyes oficiales y los manuales de ética están diseñados con tal rigidez conceptual que, si se aplicaran sin la flexibilidad del criterio humano, sin la omisión deliberada y sin esas pequeñas corrupciones operativas que todos damos por sentado en nuestro día a día, la infraestructura global colapsaría estrepitosamente. Esto expone por qué la hipocresía no es un defecto del carácter humano, sino una herramienta evolutiva y funcional imprescindible para la convivencia de miles de millones de primates homínidos en espacios sumamente reducidos. Exigimos total transparencia a nuestros líderes políticos, a nuestras parejas románticas y a nuestras instituciones financieras. Pero supongamos que mañana por la mañana se desarrollara una tecnología cerebral irreversible que expusiera de forma pública y simultánea cada pensamiento intrusivo, cada deseo oscuro, cada resentimiento callado y cada transacción en la sombra de absolutamente todos los ciudadanos del planeta. La civilización ardería en llamas antes del atardecer. Los matrimonios se disolverían en masa, las empresas se despedazarían desde adentro y las naciones entrarían en guerra termonuclear. La mentira piadosa, el pacto de silencio, la corrupción de baja intensidad y el disimulo sistemático son el aceite que lubrica los engranajes del tejido social. Si el Estado aplicara el rigor geométrico de la ley sobre cada pequeña infracción de tráfico, cada mentira fiscal menor o cada software descargado ilegalmente, los juzgados reventarían y el mundo entero se convertiría en un inmenso recinto penitenciario. La ley moral existe para marcar el horizonte hacia el que debemos mirar, pero la tolerancia selectiva a su incumplimiento es la única fuerza gravitacional que nos permite caminar hacia él sin amputarnos las piernas en el proceso. Si profundizamos en la sociología del crimen, Emile Durkheim, uno de los fundadores de la disciplina, postuló a finales del siglo XIX una idea que todavía hoy genera un escalofrío profundo en los criminólogos tradicionales. El delito es un fenómeno normal, estadísticamente inevitable y biológicamente indispensable para la salud pública. Durkheim argumentó que el crimen no es una patología invasiva que debamos exterminar quirúrgicamente, sino un órgano vital del cuerpo social. Para demostrarlo, planteó un experimento mental fascinante. Piensa en una sociedad conformada exclusivamente por santos, un claustro de monjes perfectos, aislados del ruido del mundo, donde crímenes como el asesinato, el robo con violencia o la estafa financiera son conceptos física y psicológicamente impensables. En este entorno de pureza absoluta y devoción constante, ¿desaparece el crimen? En lo absoluto. Lo que ocurre es que la sensibilidad moral de esa comunidad se vuelve tan aguda, tan hipertensa y neurótica, que las fallas humanas más microscópicas, hablar en un tono ligeramente elevado, llegar 30 segundos tarde a la oración de la mañana, tener una mirada vagamente distraída durante un rito, son elevadas de inmediato a la categoría de crímenes atroces que exigen castigos ejemplares. El sistema nervioso de cualquier sociedad necesita definir incesantemente qué es el mal para poder reafirmar, por contraste, qué es el bien. Sin herejes palpables, la Inquisición se ve obligada a inventar brujas. Sin delincuentes violentos, la ley comienza a criminalizar el error humano cotidiano. El crimen cumple la función sociológica de unir a la mayoría obediente en su condena mutua, generando un shock de indignación compartida que renueva los lazos de la cohesión del grupo. Tolerar una dosis constante y predecible de maldad real evita que la sociedad empiece a cazar fantasmas y termine devorándose a sí misma en una espiral de puritanismo caníbal. Este principio de la necesidad estructural de la mancha trasciende la vida doméstica y se transforma en un imperativo de supervivencia física cuando escalamos a la arquitectura geopolítica del Estado. Niccolò Machiavelli, en sus frías y despiadadas reflexiones diplomáticas, fue el primero en documentar empíricamente que el gobernante que intenta preservar la pureza de su alma en un mundo habitado por lobos está garantizando no solo su propio exterminio, sino la masacre inminente de su pueblo. La política no es, ni ha sido nunca, el arte de la ética moral. Es el cálculo matemático de la necesidad biológica.
Si una nación contemporánea decide operar genuinamente bajo los principios de la transparencia total, rehusándose al espionaje, desmantelando sus operaciones encubiertas y ofreciendo la otra mejilla en la arena internacional, será devorada en cuestión de semanas por imperios vecinos que operan bajo la lógica inmutable del engaño y la dominación. La historia es un cementerio gigantesco lleno de lápidas de mártires ingenuos. Necesitamos desesperadamente líderes que estén dispuestos a ensuciarse las manos con sangre, a romper sus propias constituciones morales, a espiar a sus aliados y a ejecutar traiciones quirúrgicas, precisamente para proteger el oasis de paz ilusoria, donde tú y yo podemos darnos el lujo térmico de filosofar sobre la bondad. Toda tu capacidad para ser una persona pacífica, para debatir sobre derechos humanos universales en una cafetería segura o dejar un comentario moralista bajo este video, está financiada de forma directa por hombres y mujeres en la sombra que aplican una brutalidad inconfesable en las fronteras de la civilización. Despreciamos al monstruo, lo insultamos y lo catalogamos de psicópata. Pero apagamos la luz y dormimos profundamente tranquilos porque sabemos, en el fondo de nuestro inconsciente, que el monstruo está haciendo guardia en la puerta. A nivel neurológico, nuestro cerebro es el producto de una danza evolutiva brillante basada en esta doble moral. La corteza prefrontal gestiona nuestra reputación, invirtiendo energía metabólica en proyectar una imagen de integridad intachable, mientras que las estructuras subcorticales evalúan en fracciones de segundo cuando el riesgo de romper una norma compensa holgadamente el beneficio material de hacerlo. Esta disonancia cognitiva no es un error de programación, es la adaptación más sofisticada de la inteligencia homínida. Si fuéramos honestos al 100% y obedeciéramos todas las reglas, careceríamos de la capacidad de adaptación ante entornos caóticos. Seríamos sujetos predecibles y en la naturaleza salvaje, ser predecible es la fórmula garantizada para convertirse en presa. Las barreras morales no existen para ser cumplidas a la perfección por toda la especie. Existen para establecer un coeficiente de fricción. Hacen que transgredir requiera cálculo de riesgos y astucia emocional, actuando como un filtro evolutivo que determina quién tiene las capacidades para alterar el orden y quién debe permanecer sometido a él. Hoy, sumergidos en la asfixiante dictadura de la hipervigilancia digital y los tribunales de las redes sociales, estamos cometiendo a escala global el trágico error de las abejas de Mandeville. Exigimos un nivel de pureza moral alienígena. Practicamos la cancelación sistemática y el linchamiento público ante el mínimo error histórico, lingüístico o ético del prójimo, intentando esterilizar por completo el complejo, sucio y contradictorio trato humano. Queremos construir una sociedad plana y sin sombras, ignorando deliberadamente que bajo la luz absoluta y frontal, el único resultado fisiológico posible es la ceguera permanente. Al intentar extirpar frenéticamente cada dosis de hipocresía, cada pequeño vicio inofensivo y cada imperfección estructural del tejido social, estamos tensando los engranajes de la máquina civilizatoria mucho más allá de su punto de fractura metalúrgica. No estamos creando una utopía de fraternidad universal. Estamos construyendo un inmenso hospital psiquiátrico de máxima seguridad donde todos somos prisioneros y carceleros al mismo tiempo, escrutando con paranoia las pantallas a la espera del próximo desliz para ejecutar la guillotina virtual. El verdadero triunfo del orden social, el secreto milenario que sostiene las paredes de tu casa y evita que las ciudades colapsen en el fuego absoluto, no es la victoria definitiva del bien sobre el mal. Es la administración astuta e hipócrita del mal. La pesadilla final no es que las sombras invadan el mundo, es descubrir, frente al espejo oscuro de la existencia, que la mugre, la corrupción y el cinismo que tanto despreciamos siempre fueron el único pegamento que mantenía unido nuestro frágil refugio contra el caos.